Buenas tardes, damas y caballeros. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis geniales compañeros. Está con nosotros Jorge Vigo. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, esperando la llegada del Winca. Bueno, eso pone al señor Laferrier del lado del cacique. ¿Cómo le va, don Guillermo Laferrier? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, acá lo que pasa, a mí me parece que se equivocó Jorge. Lo que él dice, esperan la llegada del Winca porque esperaban la llegada del restaurador Rosa, que llegó con Claro. una mano abierta para el indígena y viendo cómo los podía incluir. Es más, con un manual de género y otro de lenguaje inclusivo. Sí. Economía sustentable y circular y de proximidad. Sí, no, era un adelantado el restaurador en ese tema, ¿eh? Sí, Exactamente. sí, la sangre de los mataderos iba a un recipiente que la reciclaba. Claro, exactamente. Claro. Para hacer algo vegano. Escúchenme una Sí, cosa, no sí. se porten mal de movida, porque recién empezamos el capítulo. Mi nombre es Karina Mariani y hoy, por supuesto, me pongo de pie. Vamos a hablar de la segunda campaña del desierto dirigida por nuestro mayor prócer, que es Roca. Antes de empezar a hablar, voy a decir unas palabras, decía mi abuela. Vamos a pasar algunos parroquiales. Esto es Historias Bélicas y nosotros tenemos una web magnífica que es historiasbélicas.ar. Historiasbélicas.ar. Ahí van a tener esta historia, todas las otras batallas y especiales que hemos hecho durante todo este tiempo. Lo tienen en todas nuestras plataformas, en Spotify, en iVoox y en YouTube. Y también tienen los capítulos con estas imágenes para aquellos que nos escuchan tanto en Spotify como en iVoox. Estas imágenes que prepara Jorge las tienen en las entradas de la web. Pero la web además tiene una cronología, diría minuto a minuto, la más completa de habla hispana, que es la que está haciendo Guillermo Laferrier, sobre la guerra ucraniano-rusa y sobre la guerra más reciente, que es de Israel contra Hamas. Y también tienen un montón de material que vamos subiendo, sobre todo Jorge, trivias, historia de la guerra y demás. Así que vengan, nos visitan y de paso ahí van a ver nuestro crowdfunding. Para quienes están afuera, nos pueden apoyar por PayPal y para los que están en Argentina nos pueden apoyar por Mercado Pago. Pero todo el apoyo, todo lo que puedan aportar nos súper sirve para mantener esto vivo y para hacer que se conozca en más lugares. Y también tenemos una dirección de email que es historiasbélicas.ok@gmail.com. historiasbélicas.ok@gmail.com. Ahí nos escriben, nos piden, nos comentan, no nos insulten porque está mal, queda feo. Todos los insultos solamente pueden ir dedicados al señor Laferrier, que nos recibe gustoso. Y Con los brazos abiertos a todo el nacionalismo argento. y no sé si me falta algo más. Ah, sí. Vamos a hacer un segundito de silencio para que ustedes pongan su like, se suscriban, comenten y difundan. Esto no les cuesta nada y hace que el algoritmo diga, esta gente es maravillosa y nos ponga más arriba en las preferencias para que más gente nos visite. Así que 1, 2, 3 ya. Bien, y ahora sí, no me olvide nada, don Laferrier, lo dejo esto en sus manos. Pero muchas gracias, cuánta amabilidad, estoy como casi conmovido. Soy un encanto. Primero aclaremos de entrada el cuadrito que tenemos ahí, es muy lindo, es un clásico, es un hermoso cuadro pleno de detalle, pero esa escena nunca ocurrió, ¿eh? O sea, Ya Roca empezamos, nunca... ¿eh? ya empezamos. Sí, Es una, porque es una nunca, fake. nunca pudo estar reunido con todos los tipos estos porque estaban en un frente muy amplio, pero es muy buena porque muestra a un costado, a la derecha, los tipos de la Armada que también participaban, la gente, los civiles, inclusive hay un sacerdote que me parece que es un salesiano, hasta un humilde perrito. Pero más allá de eso, lo que estamos viendo, la campaña del Desierto Sur, que toda la progresía argenta que me causa comicidad, tanto se queja, era un hecho reclamado por la opinión pública del momento.
estaba la Argentina esa en formación, estaba harta de los malones, estaban hartas del pillaje, estaban hartas del temita de las cautivas, estaban hartos de todos estos pibes, hartos. Y cuando una nación está harta de estas cosas, en general no manda una misión pacificadora como la que envió Rosas, ¿no es cierto? Sino, estoy siendo irónico, ¿no? Sino que manda chicos armados para tratar de poner orden. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver una campaña que en realidad son dos, ¿no es cierto? Porque ahí te lo indica la fecha, no es la del 79 solamente, hay una campaña que se extiende sobre, sobre la cordillera de los Andes, en la zona más de la Patagonia, pero además de todo eso, lo que vamos a ver definitivamente es a una Argentina que se hace del control del territorio. En una época en la que digamos, en que mundialmente se estaban armando los Estados-nación. Pero tal cual, fíjate vos que cuando, en la época que esto sucede, y acá le cedo el espacio a nuestro común amigo Jorge, es la época también posterior a la Guerra Civil de Estados Unidos, donde Estados Unidos reimpulsa su marcha hacia el oeste, hacia el Pacífico. Decirle a la que época... también la anote. Sí, ahí, lo tengo ahí cortando. Bueno, está bien, ahí ya va a venir. Lo tengo haciendo unas tareitas que estoy haciendo en casa. Estás malversando fondos de campaña. Vivimos en un país que malversa la palabra, así que me venís a correr con eso. Pero es una época, corregime Jorge, en que nuestro común amigo, los emperadores rusos, se expandían hacia el este, hacia el Asia Central, ya lo venían haciendo. Es una época donde se va a empezar a pensar y a construir el transiberiano. Es una época donde las naciones serias e importantes se expandían. Los Ares también iban con el manual de género. No, sí, no, los zares llevaban un manual de zar. Y es más, se lo transfirieron después a Lenin y a Stalin. Sí, no sabe cómo lo usó. Beria era un escritor ustedes no saben, era muy progresista, era tan progresista como los ayatolas actuales. En fin. Bueno. En fin, nada, he dicho. Muy bien. Adelante. Sí, agreguemos lo clásico, ¿no? Que esta época de expansión, que todos los progresistas critican y demás, son los mismos que después no se pierden una película de vaqueros indios en televisión. Es la misma época, la expansión americana, y que tuvo la misma forma prácticamente que la que hizo Rock Cacao, la que después se va a hacer en el desierto del Chaco. Es decir, el progresismo, como siempre, es una sarta de estupideces. Pero vamos a ver de dónde viene me voy a el tatuar hartazgo eso. Me voy a tatuar eso. Voy a hacer una remerita. Uy, acá está viniendo la horda al grito: queremos sus cabezas, queremos sus cabezas. Cuídenla, que es lo único que tengo que vale. Vamos a la primera placa. ¿Cómo no? Porque así aprovechamos y aclaramos algunas cosas. Esto también está dedicado a los progres, sobre todo el mapa gris. Nosotros también, para el mapa gris, para aquellos que después vean esto o que lo estén viendo ahora, es producto del gobierno nacional. No es un invento, no es nada. Y para los que lean con prolijidad van a ver que la palabra mapuche no aparece ni en figurita. Nada, nada. Porque hay algo. Los mejores estudios de estas campañas se hicieron en los primeros 50 años del siglo XX. Después vinieron todos los delirios y estupideces. Y de esos estudios lo que uno saca en conclusión de que los mapuches el término mapuche terminó siendo un término medio genérico de indios, que juntaba distintas tribus, claro. Sí, y perdón, y tapó a otros, los ranqueles, los pampas. Claro, porque incluso uno de los autores, que hace una prolija descripción de antes de los 70 de la ubicación de los indios, menciona a los mapuches, pero como una pequeña tribu de unos 2000, integrada en una nación india, digamos,
de 8.000 que se juntaron para sobrevivir. Así que los nombres, la verdad que habría que precisarlos un poco. De todas maneras, todos van a compartir algo de lo que vamos a hablar ahora, y por eso en general uno habla de indios. Si bien uno de los mapas acá dice pueblos originarios, no sé originario de dónde, porque ni siquiera son originales, pero bueno. Ese es el problema de todo esto. Bueno, primero que Argentina, o lo que iba a ser Argentina durante muchos años, fue un largo corredor que iba de Buenos Aires hasta Salta. Y ese corredor estaba flanqueado por indios. Así que hubo progresiones lentamente, pero claro, hacia fines del siglo XIX el tema era más complejo, la nación era más compleja, había más desarrollo y demás. ¿Y cuál era el problema? Aclaremos, ¿no es cierto?, que ese corredor que vos mencionás existió durante la guerra del Paraguay, inclusive, durante Claro. toda nuestra guerra de la independencia, durante nuestra guerra contra el imperio, durante las guerras civiles. Eso era la Argentina, Sí. pedazo de dormidos. Eso era la Argentina. Deja de golpear Abdul. Pero sí, tremendo. Lo interesante, además de estos mapas, lo que nos va a resultar útil es que el que tiene el fondo verde llamativo concentra indios en la Pampa, sobre todo en el centro y el noreste de la Pampa. Esas son las salinas grandes. Claro. ¿Importancia? Sí, porque la sal que se consumía en Buenos Aires y en otras regiones del país había que ir a buscarla ahí. Así que había que mandar un batallón de soldados para pelear con los indios para traer la sal. Pero era el lugar donde se asentaban generalmente, ¿por qué? Porque la nación todavía no había expandido en firme hacia ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si pasamos a la siguiente foto, lo que vamos a ver es algo que explica la situación. Esta foto no es una crítica, es una foto real de una parte de una toldería, ¿no? Obviamente. Y yo le diría a todos los que nos están escuchando que piensen. En la plaza enfrente del Colón está una cosa más o menos similar. Ahora sí. Bueno, sí, lo que pasa es que como diría Fernández, algunos de los que bajaron de los barcos parece que también tenían mentalidad de indio. Sí, sí. Así que, ¿qué es lo que habría que pensar? ¿Qué monumento indio hay en el territorio de la República? Digamos, no hay Chichen Itzá, no hay pirámides mayas, no está el bueno, Machu Picchu. en Catamarca tenemos la última, creo que era la última locación administrativa del Imperio Inca. Claro, sí, bueno, pero era Inca. Sí, Claro. sí, Inca. Ahí está la clave. En Xincal, para quienes lo visitaron es maravilloso. Y no la lata de arvejas, ¿no? No, claro, no. Claro, ¿y por qué? Claro, pero esa pregunta explica gran parte del problema. Los indios que habitaban acá, lo más que construyeron fueron esos toldos. No te ponían piedra sobre piedra. No, nada, nada de nada. ¿Por qué? Porque eran nómades. No cultivaban, cazaban nada más, y ante la ausencia de cacería, robaban. Primer punto del hartazgo que mencionaba Guillermo hace un rato. Y robaban en tierras de ciudadanos argentinos que trataban de expandir y de progresar económicamente, personalmente y nacionalmente. Así que ya tenemos un problema, es decir, no es que uno podía ir y civilizarlos porque no estaban acostumbrados a hacer nada. Bueno, hubiese llevado miles de años. No tenías, a ver, partamos de la base de que, a diferencia, digamos, de lo que fue pasando con las reservaciones en la expansión hacia el oeste de Estados Unidos, vos, digamos, no tuviste una política de segregación. Tampoco quiero decir segregación porque no es la palabra, pero no. Vos tenías gente que se iba incorporando a la cultura, digamos, evolutiva. No es que vos podías estar ahí si eventualmente empezabas a cultivar la tierra y a comerciar con el ganado, y te hacías a la creación, digamos, de la nación como concepto, ¿no? De una unidad lingüística,
comercial, administrativo y demás, no tenías impedimentos para hacerlo, ¿se entiende? O sea, No, no claro, no los tenías legales, no los tenías. no, claro, de hecho, en estas fechas que nosotros vamos a hablar, hay mucho indio asimilado. Y en las columnas que va a llevar Roca, como las otras columnas que actuaron antes, de tropas, había tropa india. Sí, sí, sí. Claro. Así que, es decir, no había, como decir, el término segregación acá no tiene lugar. Siempre siempre tuvo la flexibilidad, digamos, o la fluidez de la convivencia española, que donde Exactamente, llegaban se mezclaban. exactamente. Bueno, esto es igual, esto es igual. El problema que presentaban estos indios, entre los cuales había algunos grupos de blancos rebeldes también, porque ya vago había en todos lados, el problema que planteó durante muchos años es que la convulsa historia de la organización nacional hacía que nunca hubiera suficientes tropas para ordenar, expulsar, correr el espacio de los indios o proteger los asentamientos blancos, por decirlo de alguna manera. Sí, perdón, la línea sur, ¿no es cierto? La línea que nosotros acá en general pensamos que era una línea que estaba en el sur de la provincia de Buenos Aires, Chascomús, ¿no es cierto? Sí, Pero iba por San Luis, por Córdoba, por todo eso. Era menos que una tela de cebolla. sí, nada, nada. Entonces, claro, cada vez que iba a pasar algo, y algunas las vamos a mencionar, había que salir a sofocar una rebelión interna. Entonces las tropas nunca alcanzaban. Claro. ¿Y cómo era No, el y después te procedimiento? pasaba similar, digamos, a lo que fue la campaña de Rosa, no sé si, digamos, se van a meter con eso más adelante, que era que vos tenías una campaña y después no tenías una política de sostener la victoria. Claro, no había nada, Entonces, no había nada, porque ¿cuál era? Es decir, había una pequeña política. El tema sí, era pero así. Rosa terminaba, la verdad, ahora evaluaremos o no la primera campaña, pero termina negociando para que no, digamos, con el Bueno, cacique. es que ahí está la clave del problema. Supongamos que había una región, una zona, un levantamiento indio. Después vamos a hablar de uno en detalle. Bueno, se reunían tropas nacionales para sojuzgarlos, echarlos, recuperar las cautivas, el ganado robado y demás. Pero como había alguna convulsión interna en el momento, había que sacar soldados de ahí. Entonces los soldados que había no eran suficientes para mantener la seguridad de los ganados. Entonces, ¿qué se hacía? Se sentaban a negociar con los indios. ¿Y qué significaba esa negociación? Significaba que para que los indios aflojaran, le iban a mandar vacas, algún dinero o materiales y demás. Digamos, le ofrecían un plan trabajar. Te iba a decir, No es, no es un invento, no es un invento del siglo XX, ya lo teníamos en el siglo XIX. los movimientos sociales originarios. Claro, entonces les pagaban para que no molestaran. ¿Qué pasaba? Así como las tropas no alcanzaban para calmar a los indios, esos planes tampoco alcanzaban porque después no terminaban pagándose mal por la mitad y Y demás. además que tampoco tenías un comando vertical, o sea, tenías bolsones, con lo cual los que no respondían a Claro. o sea, tenían la misma milonga. Hablamos Que, además de que Argentina, que hoy es un territorio vastísimo y totalmente vacío, en ese momento estaba totalmente vacío, porque tengo la impresión a veces cuando la progresiva habla de pueblos originarios, qué sé yo, que se piensan que había, no sé, esto que decías vos, no sé, una Millones, chiquitita cada 10 millones. kilómetros, ¿entendés? sí, Estaban y todos saltaban y plantaban tomates, yo qué sé. Estaba vacío, claro. completamente vacío, no hay originariedad posible. Incluso, perdón, digamos, las andanadas de malones que, como bien ustedes dicen, asolan al país, lo asolan precisamente cuando hay espacios de producción y desarrollo que permiten que tengas mucha ganadería, que tengas comercios, que tengas asentamientos medianamente urbanos. Urbanos, si se me perdona, ¿no? Pero digo, Sí. antes no, porque no es que estaban plantando y vinieron unos y lo sacaron, no, estaba vacío. Cuando empezaron a ir es porque había desarrollo, porque Argentina empezaba a desarrollarse. Claro, O sea, claro. para que no me digan, no, estaban primero, no había nadie ahí, no había No, nadie. no había nada. No, pero además, vuelvo a lo que decía antes.
aunque estuvieran primero, no había ningún asentamiento fijo, no había ninguna construcción que proyectara un desarrollo futuro. Tal cual. Y Era si nada. vamos a hablar de los que estaban primero, había otros que estaban primero, ¿Sí? de los que estamos hablando, los pasaron por arriba, pero no dejaron una molécula entera, Claro. y los violaron y los afanaron y los usurparon y demás. O sea que si vamos a ir a los originarios de Es decir, originarios, no, si no, fuera por originarios, a lo mejor uno tendría que hablar de los zonas y los yaganes de Tierra del Fuego, tal cual, tal cual. que se murieron porque se extinguieron, ahí nadie los fue a matar, se extinguieron solos. Pero todo lo demás eran pequeños grupos que se mataban entre ellos hasta que se dieron cuenta que alguna alianza tenían que tener porque el Winca tenía mucho para sacarle y se le podía robar y en conjunto era mejor. Pero nada más que eso. Exacto. No había nada, no había nada. La campaña de Rosas es muy parecida a la campaña de Roca. Sí. Es decir, tiene, a ver, para contentar a los Yo progres, diría algo más, fuera de toda ironía. Me parece que era más abarcativa porque realmente trató de ir hasta los contrafuertes andinos y llegar, sí, ¿me entendés? Era mucho más amplia en trató de que esa campaña terminara con el tema, no le salió, no pero, salió, eh, pero pero la buscó intención eso. estaba, claro. Sí, Es sí, decir, sí. No es y que no además, miraban el problema, lo tenía claro. no, y además las dos tienen un componente militar, un componente científico-cultural, digamos, de investigación, de estudio de tierra, de conocimiento de las regiones y demás. Es decir, son parecidas. Y también son parecidas en que Rosas, como decía vos, Guillermo, es decir, iba con una mano abierta para saludar, pero en otra mano venía con el sable. Pero más vale. Los Pero, indios que se Más encontraban, vale. vuelvo a esto no es una eran crítica a amigos. Rosas, es el parámetro de la Claro, normal. época y tampoco estaban, digamos, con las convenciones de Ginebra, ninguno de los oponentes a Rosas. Una cosa interesante, y es que digamos, en los parámetros de la época, yo no sé si había una placa, yo no sé si sabían, de la campaña del desierto, que estaba, mira, yo la había visto, creo que se había publicado incluso en la Gaceta Mercantil, que hablaba de que Rosas había matado 20.000 indios, que no da, o sea, no creo que hubiera esa cantidad, pero para que No, se entienda que en ese momento, ese combate era, digamos, la narrativa positiva era la cantidad de gente a la que se había enfrentado, con lo cual se infló la gente claro, que luchó contra Rosas en el momento, sí. digamos, de la primera campaña. Sí, ese es el más viejo truco de la historia militar. Es decir, que después se Sí. usa para cualquier cosa. Poner que el enemigo tiene muchísimos más hombres que uno. Sí, Entonces mira, uno que si la gana queda legislatura maravilloso. bonaerense, mira, lo estaba buscando, la legislatura bonaerense lo declara héroe del desierto porque decía, nuestra campaña ha exterminado más de 20.000 belicosos indios. O sea, esto es lo que se Tal publica. cual. Insisto, yo no creo que hubiera 20.000 belicosos indios, que No, Rosas hubiera no. enfrentado a 20.000 belicosos indios, pero sí es cierto que en ese momento, bajo esos parámetros, de todos los que estaban ahí presentes, no es que los indios estaban, viste, con el parámetro del siglo XX, no, Sí, no. con el siglo XXI, digo, en ese momento era cómo se hacía la guerra, este tipo de guerras, y exaltaban y le ponían más muertos de los que había matado. Claro. Pero perdón, cuando hicimos lo del motín de los cipayos a mediados del siglo XIX, ¿qué te crees Sí. que fueron los británicos con un manual de género? No, por eso, bueno, pero es, No. es el, es el problema de agarrar y tomar con parámetros actuales los eventos pasados y encima pasarlos por la ideología. Entonces queda una zaraza, una estupidez. Bueno, perdón, te Ah, interrumpí. Quienes formamos parte de Historias Bélicas, agradecemos muchísimo tu apoyo y colaboración. Podés hacer tu aporte a Mercado Pago si estás en Argentina y a PayPal si estás en el exterior, para disfrutar de muchas historias bélicas más. Muchas gracias. ¿Querés que pase, Jorge? Sí, pasemos a la siguiente porque así vamos al núcleo del problema o de la solución del problema. Porque esto de los planes no resultaba. Era costoso. Es decir,
el hartazgo del que hablaba Guillermo también era el hartazgo de los impuestos que se iban a mantener indios. También pasaba por ahí el problema. Qué Claro. actual, qué actual la cosa. Sí, bueno, sí, no progresamos mucho. Entonces, en 1870 se produce un gran malón, y así se lo conoce como el Gran Malón. El Gran Malón que empieza en Tres Arroyos, ataca Azul, ataca Bahía Blanca y demás, y lo encabeza Calfuncurá. Calfuncurá es digamos, el indio político más hábil que tuvieron, el que hizo las mejores negociaciones y demás. En ese malón, que en total llevó 6.000 indios, y acá después vamos a hacer una distinción. Cuando hablamos de 6.000 indios, guerreros probablemente sean 1.000. Los otros 5.000 se llaman indios de chusma. Sí. Son indios, como digamos, reclutados a los empujones y que acompañan al indio guerrero. Y que tienen una calidad bastante baja en los eventuales combates, pero son muy útiles para el robo. Claro, eso te va a decir, obvio. Sí, obvio. Ese es el tema, ¿por qué? Porque hay que arriar ganado, hay que tomar prisioneros, se roban cosas de otro carácter y demás. Así que se lo llama el Gran Malón, pero son varias líneas de malones que van actuando. Esto, como decíamos, sucede en 1870. En esa misma fecha, en ese mismo año, se sanciona una ley que es la 385, que después se va a transformar en Ley Nacional 215, que es la ley de la expansión de las fronteras hasta el Río Negro. Es decir, ya en este momento le están dando al problema una estructura legal que va a legitimar acciones posteriores. Es decir, la ley va a permitir recuperar el territorio hasta el Río Negro, porque la futura frontera ya reconocida de la Argentina para esa época iba a estar ahí. Pasan también otras cosas. Se hace un acuerdo con estos indios, después de que se recuperan cautivos y gran parte del ganado robado y demás, y al acuerdo se llega por un tema de comodidad, pero además porque suceden dos episodios importantes de 1870. Lo asesinan a Urquiza. El traidor ese de López Jordán, menos mal que... Claro. Yo empecé, no abramos ventanita. Y se produce la primera rebelión de López Jordán. Así que hay que llevar tropas para calmar ese problema. El acuerdo se hace básicamente con Calfuncurá, que es el gran jefe, con Catriel y con Calfuquir, que son los tres caciques más importantes. Cuando se habla de estos indios están los caciques y los de segunda línea se los llaman capitanejos, son como pequeños jefes de tropa. Se hace el acuerdo, pero pasa lo que pasa siempre, no alcanza el dinero, no se lo cumple, empieza a fracasar y demás. Entonces, como Calfuncurá no podía hacer un acampe ahí en la 9 de julio, permitió que hubiera nuevos levantamientos, donde acá sí puntualmente participaron blancos renegados, y que inició al sur de Córdoba. Y acá aparece un personaje, uno de los caciques menores, que tiene que ver, lo nombro porque tiene que ver con lo que hablábamos antes, que se llama Mariano Rosas. Y se llama así porque era ahijado de Rosas. En su primera campaña, en un momento de paz y de difusión cultural, Rosas apadrinó a este muchacho que luego fue cacique. Entre estas idas y venidas de malones más pequeños, pagos de planes, persecución militar y demás, seguían sucediendo cosas. En todo este tiempo lo vamos a encontrar al Perito Moreno yendo y viniendo al sur, haciendo investigaciones y demás. Y se va a producir en Santa Cruz, en el río Santa Cruz, o se va a construir. Hay un francés que se llama Rucuar, que va a instalar una factoría de pesca. Y acá aparece la otra pata del problema. Cuando se instala esto, el gobierno chileno protesta. Sí. Y no solo protesta, sino que le paga a los indios
para que hostigue esta factoría y siga hostigando en el sur. ¿Por qué? Puedo decir algo. Puedo Sí. decir algo. Ojo, que no tenemos. Ojo. Y no hizo mal Chile. ¿A qué voy? No, Chile no, defendió claro. intereses, porque toda esa bendita zona estaba en discusión. No estaba Claro. que el fiel de la balanza se había inclinado a la Argentina, como mucha, iba a decir gilada, pero es un término muy feo, cree. Estaba para cualquiera y tuvimos la suerte, entre comillas, la suerte que estallara la guerra entre Chile y la La Confederación Confederación. Peruano-Boliviana. Porque Mm. si no, la Patagonia completa y con toda razón para ellos era de Chile. Sí, ese es el tema. Chicos, mentes brillantes. Deja de Es el pelearte con gente, deja de pelear. Pero además, No, Está pero los bueno pibes para de que los se bares, los entienda. pibes de los bares creen cualquier cosa, son No, muy hay una primitivos. cosa que, sobre todo los chicos que están estudiando, que no tienen la culpa, porque les enseñan como la mona, porque no, los docentes que tenemos son lo menos, pero que se piensan que las fronteras que tenemos vinieron, no sé, las bajaron con las tablas de la ley, y que Sí. nuestros estados son una cosa antiquísima. No, esto es de nada. En términos de la historia, todo esto pasó hace 15 minutos. 15 minutos. sí, Nuestra frontera, nuestro estado, nuestro concepto, nuestras leyes, de lo cual gran constructor fue Roca, es de hace 15 minutos. sí. Es un pestaneo en la historia. Es un pestaneo. Pero como la Sí, historia no empezó en 2003, Empezó en 2003 con Néstor. claro, claro. bueno, por eso. La maniobra esta que señala, bien señala Guillermo de Chile, también tenía una de esas paradojas de la historia, que la campaña chilena y el apoyo a los indios se financiaba con recursos argentinos. Tal cual. ¿Por qué? Porque gran parte del ganado que robaban los indios, porque hay algo obvio, se robaron en el 70 se robaron 40.000 cabezas de ganado para 10.000 indios. Claro, ni comiendo No todo lo que da, todo el mundo. y para indios que no realizaban actividad agropecuaria, no cuidaban, no tenían ni dónde ponerlo. Ese ganado se cruzaba a Chile. Tal cual. Y de Che, Chile. recordemos algo que no dijimos. Mm. Carmen de Patagones fue atacada por Brasil. Por Brasil también. También. O sea, la gente piensa que todo esto era un lugar, viste, argentino, cuidado. No Sí, tienen la otra cosa que idea. vendían, perdón, eran esclavas sexuales, les digo por otra cosa. Sí, también. Para, También. para las femibolches que defienden a los originarios y no sé qué. Sí, pero el caso del ganado tenía una particularidad. Lo robaban aquí en Argentina, al sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y demás. Lo cruzan a Chile y ese ganado vuelve a cruzar Argentina por Mendoza para ser vendido en Argentina. Sí, cualquier parecido con hechos reales Sí. no es coincidencia. Y además les diré que uno de los, se va a enojar alguien, ¿no? Pero uno de los empresarios de este negocio era un señor que se llamaba Bulnes, que fue presidente de Chile, ¿no? Pero bueno. Pero claro, el acuerdo del 70 más o menos funcionó, empezó a fracasar. Tuvimos este principio de conflicto, digamos, que desenmascaró públicamente a Chile. Ya era claro lo que Chile quería hacer, y Argentina empieza a pensar qué hacer contra eso. López Jordán en el 73 vuelve a hacer un levantamiento, no le alcanza este muchacho el tiempo para molestar. Así que tampoco había posibilidad de resolver mucho, pero esta vez, bueno, se aplaca el levantamiento y en el 73 muere Calfucurá. Y Calfucurá muere con 100 años. Así, los indios duraban largo. Bueno, Y andás él a ver quedó- eso, cómo contaban. Quizás te Bueno, yo puse, para los que vean la imagen, hay un dibujo de Calfucurá porque no hay fotos de él. Y lo que hay abajo es la calavera de Calfucurá. tal cual.
¿Por qué? Porque la mayoría de los indios de los cadáveres indios, sobre todo de los jefes, fueron desenterrados y están en el Museo de la Plata, los huesos, y están medianamente identificados. Esta se supone que la de Calfucurá, la de Namuncurá, que es su hijo, que es el Sí. que lo va a reemplazar, también está en el Museo de la Plata. No expuesta, pero están en las zonas de estudio. Bueno, Namuncurá no ocupa, por supuesto, el lugar del padre, pero empiezan como a organizarse. Entonces, siempre alrededor de las Salinas Grandes está Namuncurá, va a aparecer, va a estar Pincén, otro indio famoso que va a caer en manos de Coronel Villegas, Baigorrita, Mariano Rosa con los Ranqueles, por darles un nombre, que Rosas también es uno de los que más va a negociar con el gobierno argentino, Catriel, que en un tiempo va a ser rebelde y en otro tiempo se va a sentar cerca de Azul, pero fiel al gobierno nacional, después va a volver a irse, es decir, tienen idas y venidas permanentemente. Pero en el 74, podemos pasar a la página siguiente. Sí, cómo no. El nieto de Calfucurá, el hijo de Namuncurá, es Ceferino, ¿no? Es Seferino. Para que se entienda, digamos, totalmente asimilado y claro. en lo que tiene que ver, obviamente, con la religión, con la cultura y con todo. Exactamente, porque además estos jefes indios, que no mueren muchos en combate, Baigorrita muere en combate, los demás terminan asimilados. Claro. En esta nueva página, por ejemplo, en Namuncurá y Catriel están con uniforme del ejército argentino, porque eran así incorporados. Claro. Esto, como decíamos, los acuerdos empezaron a ser costosos, incumplidos, trajeron nuevos malones, hubo rendiciones y nuevas negociaciones, y en 1874 Avellaneda llega a la presidencia. El primer evento de Avellaneda, raro en el país, Mitre, que pierde las elecciones, o la línea de Mitre que pierde las elecciones, se levanta contra el gobierno nacional. Ese levantamiento del 74 termina con una batalla, que es la batalla de La Verde, donde Mitre pierde. Sí. Y el gobierno nacional actúa con apoyo de indios. Tan así que uno de los indios que tenía grado de coronel en el ejército argentino, se pasa al bando de Mitre. Cuando termina la revuelta, el gobierno nacional lo exonera a este jefe indio, sin problema. Pero cuando el indio vuelve a la tribu lo ejecuta. Roma no paga traidores. Y los Exactamente, exactamente. Con una, no una ley, pero tal vez una moral de conducta tribal distinta, el gobierno nacional perdona la traición, pero la tribu no se la perdona. Así que esto también es bueno para ver cómo es la interacción entre los indios y el gobierno nacional, o lo blanco, por llamarlo en color. Avellaneda va a nombrar ministro de guerra a Alsina, que tiene bastantes ideas sobre lo que hay que hacer a esto. En el 75 se produce el motín de Azul, donde aquí Catriel, que estaba del lado gubernamental, se pasa nuevamente al lado indio, y va a terminar también otra vez con un acuerdo, que esta vez el acuerdo lo va a firmar el coronel Levalle, pero también siguen siendo el sistema de acuerdo que no lleva a ningún lado. Y acá los números de este movimiento, que lo lideran los cuatro principales, Catriel, Namuncurá, Baigorrita y Pincén, se habla de 300.000 animales robados. Claro. Yo no entiendo mucho de agricultura, de ganadería, no sé si el número es, pero es impresionante. Y mueren unos 400 blancos y se toman 500 cautivos. Porque
ojo con los cautivos porque la fama es de las cautivas, pero Claro. también se tomaban esclavos, hombres o niños, los llevaban también, ¿eh? Así que el número es genérico, es multigénero, digamos. Eh, Che, cuando dijiste que no sabías de agricultura, veo que tenías una coincidencia con el Duque de Wellington, que no, tampoco, claro, que lo claro. dijo Waterloo, ¿no? Que no, Sí, alguien, viste, el comandante de los escoceses levantó sí, tierra negra y le dijo, buena tierra, Wellington, ¿no? Y si hay sí, algo de lo que no sé es de agricultura, dijo el pibe, ¿viste? sí. El coronel Gordon le dijo eso. Bueno, algunas cosas hay que compartir, ¿qué vamos a Sí, hacer? sí, qué va a ser. Eh, y entonces, siguiendo todavía con este juego para tratar de mantener la situación, Alsina en parte continúa una labor que se estaba haciendo, pero la va profundizando. En la página siguiente, para que vean más o menos cómo son los puestos que se van creando, una de las primeras cosas que se hacen es separar la frontera de los pueblos. Es decir, generar entre lo que es la frontera y los pueblos un colchón de seguridad, por llamarlo de alguna manera. Y los fortines que forman esa frontera se los construye autosuficientes. ¿Qué quiere decir esto? Antes el fortín defendía al pueblo y dependía su subsistencia del pueblo. Si el pueblo lo tenía que alimentar. Los nuevos fortines tienen su zona de cultivo y su zona de ganado. Entonces se pueden mantener solos. Con lo cual el impacto económico en los pueblos es menor y permite una mayor fluidez de movimientos o de operatividad para cada fortín. Otra de las cosas que se modificó en estos planes de ayuda que se le mandaba a los indios, dejó de enviársele ganado caballar, porque la Claro. verdad era bastante estúpido favorecerle el flete a los malones indios. Así que se empezaron a enviar nada más que ganado vacuno. ¿Eh? ¿Y qué es lo que quiere hacer Alsina? Alsina trama un plan de extensión de la frontera y de afirmación de la frontera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que corremos un poco los indios más allá y afirmamos la línea de frontera y nos detenemos. Es decir, hasta no afirmarla no volvemos a avanzar. Es un plan que se inclina más hacia la defensa para nuevos ataques que una expansión más rápida. Por eso, en el proyecto elevado del Poder Ejecutivo, Alsina va a decir que esto es un plan contra el desierto para poblarlo y no contra los indios para destruirlos. Es decir, Medio digamos, también demagogo, parece... medio. Pero igual está bien, digo, el concepto. Claro, igual sí, es un poco demagógico, sí, pero en realidad es adecuado al plan de él. Es un plan geográfico. Me quiero ir asentando sobre la tierra. Después los indios veremos lo que hago, pero el asentamiento sobre la tierra es la idea de él. No había una línea que trató de darle cierta fortaleza a algo que era un desastre. Que Sí, quede sí, claro, no. claro, pero lo que viene, digo, para sentar un poco lo que venimos explicando y lo que vienen desarrollando ustedes, está todo por verse en todo, en la doctrina, en el material con el que contaban, en lo que políticamente entendían que estaba pasando, en el desarrollo. Iban viendo, iban probando, tiene lógica lo que estaban haciendo, sinceramente, Sí, tiene lógica. sí, por eso es decir, si bien hay una lucha, ahora comentaremos, entre Alsina y Roca, porque mientras Alsina es el ministro de Guerra, Roca es el jefe del comandante de la frontera. Así que hay una interacción y como una especialización de ambos sobre el problema indio. Ahora, si bien ellos se pelean, los dos planes son buenos, son dos estilos, son dos formas. Uno después elegirá cuál le resulta mejor o le parece mejor, pero son dos formas de hacerlo. El plan de Alsina, en la página siguiente lo veremos, proyectaba en este afirmamiento, en esta afirmación de la frontera, la construcción de una zanja. La zanja, muy prolongada, muy larga, que se la hizo en varios lugares. Una zanja
que tenía un costo de 600.000 pesos en la época, porque la zanja no era solamente el foso, sino que eran los fortines que acompañaban y el sistema telegráfico de comunicación. ¿Había un francés ahí, me equivoco? Sí, pero no sí, porque los equipos se traían de Francia. Podríamos haber hecho el canal de Suez con esto, ¿no? Porque, qué sé yo, Sí, digo, podríamos haber hecho cualquier cosa. Bueno, era mucha guita, ¿eh? pero por supuesto, típicamente argentino, que fue una de las cosas que retrasó el plan de Alsina y la importación de los equipos de comunicación. Sí, claro. Típicamente argentino. Las cosas importadas no entraban. Pero de todas maneras, se progresó bastante. Ahora, también no hay que confundir. No era la actividad de Alsina una actividad estática. ¿Por qué? Porque para poder realizar todo esto, había que ir a responder a ataques indios. Así que también había penetraciones en, digamos, el territorio ocupado por los indios, por tropas nacionales, para ir sojuzgando y expulsando y recuperando lo robado y demás. También hay otra cosa que hay que entender. La zanja no está hecha para que los indios no entren. Claro, La zanja está hecha para que no se puedan robar el ganado. claro. Porque el caballo de la zanja te la salta. Pero una vaca se mete en esta zanja profunda, no la sacas más. Tenés que abrir la zanja, tenés que hacer una obra de ingeniería para sacar ganado de ahí. Así que la idea era esa. El motivo por el cual una de las críticas, es decir, Roca y Alsina en este periodo se pelean en las páginas de los diarios, defendiendo proyecto propio, atacando el ajeno. Y la verdad que Roca hace una crítica que muestra el vuelo intelectual. Él critica la zanja de Alsina diciendo que los emperadores chinos hicieron una muralla y aún así no pudieron detener a los tártaros. Che, un soldado que leía, que es peligroso eso, siempre es peligroso, ¿no? Sí, yo el otro día releía la nota de Roca y pensaba cuántos actuales no entenderían lo que Roca está diciendo. Porque hasta se preguntaría si los tártaros hacían tartas y quiénes eran los chinos, porque la verdad, en fin. Sí, tartas con yogur, quizás. Claro, sí, o una salsita podría ser también, Alguna ¿por qué no? salsita, ¿no? Exactamente. Así que, vuelvo a lo mismo, ambos planes tenían sus virtudes, tenían sus defectos y se publicaba. Y el hecho de que se publicara, se discutiera en los diarios, quiere decir que se leía. Y eso coincide con lo que decías vos, Guillermo, del hartazgo de la gente. Claro. La gente estaba sobre la noticia, sobre esa noticia. Era un problema grave, y vuelvo a lo mismo. Es un problema costoso para la nación. Costoso. Porque no solo si mantenemos o no mantenemos a los indios, mantenemos las posiciones militares y demás, sino que además se perdía ganado, que se podía exportar, que pagaba impuestos. Es decir, era una nación que estaba empezando a funcionar. Así que había que resolverlo de alguna manera. Los dos protagonistas los tenemos en la página siguiente. Alsina participa muy activamente en todo esto. Tanto así que en un viaje a la frontera, precisamente, no recuerdo si fue en Azul o en Bahía Blanca, Alsina enferma y muere. Tiene una infección. Algunos hablan de una intoxicación. Y muerto Alsina, Avellaneda recurre a Roca. ¿Por qué? Porque es el siguiente especialista en indios. Es el comandante de la frontera. Entonces Roca pasa a ser ministro de guerra. Y Ahora, Roca, fíjate vos una cuestión, ¿no? Que suele suceder en el mundo, en otro mundo y no en Argentina. Roca era un militar en actividad, que sí, siendo comandante de frontera, tenía un intercambio en los medios criticando la política. sí, con No, total libertad. y no en cuanto a quiero que gane fulano o mengano,
sino en lo instrumental de la misma. Hay un montón de Está aspectos claro, que, eso hay un montón de sería aspectos que son inconcebible. claves. Inconcebible, ¿eh? El tema de la libertad de expresión es uno, increíble. Y el otro Sí. tema es que tenés dos tipos pugnando sobre el mismo modelo y concepto de país. ¿Se entiende? No es que Tal uno cual. quería Claro, dejar, che, terminemos con la explotación de las vacas, y dejemos que los indios vengan porque esto era de no sé qué. O sea, ninguno se estaba planteando eso. Es instrumental y de ejecución y lo que fuera, pero ninguno estaba cambiando, estaba empujando por el mismo modelo de país y protegiendo exactamente, sí. el mismo sistema y protegiendo a la misma gente que estaba generando y que estaba ampliando, digamos, lo que era el desarrollo de ese país. Es tan alucinante, porque lo que vos decías, Jorge, es cierto. La rencilla política, la chicana, el no respetar, digamos, la elección y todo lo que quieras, es tal cual, sí, somos nosotros, el tema del importado y qué sé yo. Lo que no Sí, tenía es gente pugnando para que sea otra cosa. ¿Se entiende? No tenías uno que te exactamente. dijera, no, en realidad yo lo que no quiero es esto. Es decir, Y es muy impresionante esa parte de la historia de nuestro país, que es tan efímera. claro, claro, porque la ignorancia argentina, alimentada desde 1916, lo que ha hecho es suponer o presuponer que el político es ladrón y miserable de por sí. De hecho, lo ha presupuesto tanto que ha logrado que muchos de los políticos que tengamos lo sean. Pero estos políticos de esta época, anteriores a esa debacle cultural, más allá de que pudieran o no tener negociados y estupideces y demás, tenían por delante la construcción del país Sí, es y el impresionante. compromiso con el país. Esa es la diferencia. Por eso cuando uno habla de Alsina, de Roca, de Uriburu, de Pellegrini, de Figueroa Alcorta, de Alem, no lo podés comparar con ninguno, porque tienen un principio moral cívico que la Argentina se ha esforzado en destruir. Y por eso tenemos ahora lo que tenemos. Así que estos hombres, es decir, cuando uno lee lo que hacían estos tipos, y parece que estás en Narnia. Esto no es Argentina, es otra cosa. Es decir, pero esto no se perdió, esto se destruyó. Y se destruyó también con lo que hemos dicho varias veces, con que los indios eran angelitos bajados del cielo entre dos merengues. La verdad que Sí, no, que es una no es así. narrativa relativamente reciente y que no la padecemos nosotros solamente, ¿no? No, por supuesto, es mundial, con distintas especialidades, pero es mundial. Así que bueno, Roca llega al ministerio, entonces Roca dice, bueno, mire, el plan de Alsina, todos saben, a mí no me gusta, yo voy a hacer otra cosa. ¿Qué es lo que él proyecta? En vez de una estrategia, digamos, defensiva, proyecta una estrategia ofensiva. ¿Por qué? Porque el problema puntual que Roca le señala a Alsina es que el plan de Alsina es lento. Y Roca considera que no hay tanto tiempo en Argentina para esperar de acomodar partes de la frontera de a poco. Entonces, lo que él quiere hacer es una gran ofensiva para eliminar el problema indio. Y eliminar el problema indio es el problema, no al indio. Porque eso Claro. también hay que entenderlo. Es decir, no era de acuerdo, no iban a sentarse a conversar, a tomar el té en el primer encuentro. Pero tampoco es cierto que las matanzas eran a tontas y locas. Así que, y que tampoco había tanta matanza, por cierto. No. Entonces, Roca lo que proyecta es esto. Esto va a ir acompañado con la creación de la gobernación militar de la Patagonia, en el 78, en 1878, con lo que se refuerza la ley de expansión de fronteras. Es decir, la frontera llega hasta acá, pero el territorio detrás de la frontera está integrado en una estructura política. Es decir, hay un desarrollo muy importante que se va haciendo. ¿Y qué es lo que hace Roca desde el punto de vista militar? Bueno, primero reúne, el jefe de la frontera reúne a los que él considera los mejores, que son Levalle, Racedo, Uriburu, que se llamaba Napoleón, Mm. y,
Sí, 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 ¿qué va a hacer? E Hilario Lagos. Son los 4 Ah, jefes, porque va a haber 5 columnas, una dirigida por él y por estos otros 4 luego. ojo, todos estos pibes, ¿Querés que pase? Perdón. todos, Sí, todos pasemos a la siguiente, sí. todos estos pibes los conoce Roca de la Guerra del Paraguay, que es Sí, la gran forja de todo esto, ¿eh? Che, voy a sí, decir una cosa previamente. Roca hace esto por una orden del Congreso. Tal cual. claro. Atentos a los que dice, el Congreso lo manda a hacerlo. Esto es total y absolutamente democrático, Sí, institucional. Y además de esto que ahora ustedes siguen contando, que acá está el Dream Team, lleva a la campaña, lleva Mm, periodistas que, como bien dijiste, no era camino de rosas el periodismo. Era gente pugnando, eran diarios que se mataban entre ellos, que se denunciaban, era muy vigoroso el tema del periodismo para esa época. Lleva científicos, o sí, sea, no hay, para explicar las estupideces de cuando habla de genocidio, qué sé yo, bueno, después vamos a hablar de los números, que no tiene el menor asidero en ningún aspecto, pero además lleva un contingente letrado que va dando crónica, que va certificando, que va explicando y que va publicando lo que hace Roca. Que Es además muy parecido a lo del pibe este Napoleón en Egipto, ¿eh? claro. Sal- salvando, digamos, las magnitudes de la empresa, No, pero es muy del siglo XIX, es muy de la sí, ilustración todo sí, esto, ¿eh? sí. exacto, sí, 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 sí. Perdón, ¿no? Por mencionar la ilustración, ¿viste? No, no, pero digo, Estamos, es importante que se entienda, porque cuando hablan de Roca, o sea, realmente la segunda campaña del desierto, es un contingente multidisciplinario. Mirá lo que te tiré, estoy como para un CONICET, pero eh, Sí, eh, multidisciplinario, ultrademocrático, ultrainstitucional, digamos, dictaminado por el Congreso de la Nación. Atentos, eh, porque cosa sí, que no eso, tiene la otra campaña del desierto. no, eso es importante, es la legitimación, que nadie, porque como todos sabemos, nadie la quiere mencionar, nadie quiere hablar en serio de esto, te cuentan cualquier cosa. Otra de las cosas que hace Roca, y por eso las imágenes de los soldados, las imágenes de la parte superior, si uno las mira bien, están muy equipados los soldados. mm, Mucha mochila, mucha bota, mucha polaina y demás. Eso no sirve para perseguir indios. Así que el equipo hay que aligerarlo. Estos son infantes. El que está en el extremo derecho es un soldado de caballería que tiene una coraza. ¿Por qué? Porque se le ocurrió al SINA que con la coraza iban a estar mejor protegidos de las flechas y de los tiros que los indios pudieran lanzar. Lo cierto es que las corazas hacían más pesado el trabajo porque hacía calor, es incómoda, y hasta hace más lento el movimiento. Eh, digamos, esto es una debilidad del SINA por el escaso conocimiento técnico-militar, pero bueno, es un pequeño error. Entonces Roca lo que hace es, vamos a la página, a las imágenes de abajo, aligera la tropa, aligera los aperos de los caballos, las pequeñas piezas de artillería que se llevan sin carro, sino que se tiran de los caballos, pues tampoco son tan importantes. Entonces, ¿qué permite esto? Permite que frente al indio que viene montado en taparrabo, por decirlo de alguna manera, y con aperos muy simples o casi sin montura, estos jinetes de caballería podían responder con la misma velocidad que ellos. Así que se evitaba la huida del indio, es decir, del golpe de ataque y la huida. Había una posibilidad de persecución más efectiva y de movilidad de la columna total. Así que Roca es minucioso en la construcción de la campaña. Consulta Así, de las mías. mm, ¿Qué tipo de armas, además, digamos, de las flechas y las lanzas y qué sé yo, qué tipo de armas tenían en la época y de dónde provenían? Lo de los indios era de afano, pero digo,
La de Roca. Las armas se compran en Europa o en Estados Unidos. ¿No teníamos El nosotros Remington de Estados fabricación? Unidos. Sí, las REM, ¿eh? ¿No teníamos fabricación? No, No creo. Es decir, no porque no da la estructura tecnológica, por decirlo de alguna manera. O a el país ver, no, no tenía industria de ningún tipo, en serio. no, es decir, era muy limitado. Es decir, la única industria importante que teníamos era Bieker, la cerveza. Pero ¿qué pasa? Una cosa es Fray Luis Beltrán fundiendo cañones de principio del siglo XIX y mosquetes sin estrías ni nada. Y otra cosa son estas armas de mecanismos sofisticados o complejos, de varios tiros y demás, ¿no? Es decir, no había tanta tecnología, para mí el tema sería ese, o estructura económica que pudiera pagar esa tecnología. Así que se compraban directamente. Y Estados Unidos es uno de los grandes proveedores, Europa se compran fusiles franceses. Después de todo esto vendrá la época de los armamentos alemanes y demás. Porque también hay que tener en cuenta una cosa, para esta época, pese a la comuna y demás, y el levantamiento prusiano, todavía para la Argentina, Francia es el modelo Sí. militar. No, y Todavía es aparte el hay modelo. mucho equipo que quedó de la guerra de 60 Claro, claro. Es decir, contra, así que contra el Paraguay. claro, así que se utiliza de ese tipo de modelo, pero es comprado o conservado. Pero fabricado, yo al menos no tengo ningún dato de eso y se me hace muy difícil que se pueda fabricar esto. Sí, sables se fabricarían acá, por supuesto, puntas de lanzas y demás equipamientos de cueros y demás, sí, pero armas así complejas No. no da. En la organización que diseña Roca, que está en la página siguiente, En esta no, en la 11. en sí, la de fondo, la 10, la de fondo Ah, amarillo, acá estamos, sí. exactamente. Eh, Este voy a contar una pequeña historia. Ustedes verán unas manchas verdes por ahí de fondo. Bueno, este diagrama yo lo hice para el colegio militar hace 20 años. Y lo perdí. Y lo encontré en una presentación de no sé de qué página y demás, que me la habían afanado y le habían puesto fondo verde. Pero bueno, por eso, para limpiarla quedó medio manchada. Pero, pero las columnas son interesantes porque los números, la de Roca es la más poderosa, la de Racedo es fuerte, la de Uriburu es pequeña, pero lleva ingenieros por donde va, por la tarea que le va a tocar. La de Lagos es accesoria, pues se va a unir a la de Roca y se va a volver a separar y va a trabajar con Racedo. Pero los números, la de Roca tiene alrededor de 2000 hombres, la de Racedo tiene 1300 y pico, dice ahí, pero las otras están alrededor de los 500. Es muy poco todo esto, Es muy poco. tal eh, cual. Es más chica que que la de Rosa. claro, claro. Yo creo que el diseño tiene que ver con la función y la velocidad que busca Roca Tal para cual. las acciones. Me parece que pasaría por ahí. Y Hay todas, hay un peso grande de unidades de caballería más que de infantería, y va en línea a claro. lo que vos decís, ¿no? De penetrar, y hay un factor político, ¿no es cierto? Tratar de llegar al Río Negro. ¿Eh? Claro. Ese Claro, es el... y además lo que hay que destacar es que todos tienen escuadrones indios. Claro. Así que no había tanta diferencia o enemistad. En la 11 está el diseño de la campaña, que, digamos, en líneas generales, para los que quieran volver a la segunda página, van a ver que la de Rosas tiene un diseño muy similar. Lo que pasa es que aquí me parece que hay una cuestión conceptual muy importante. La columna de Roca, que va de Bahía Blanca hacia el Río Negro y luego avanza hasta el Neuquén,
y que se va a juntar con la columna de Napoleón Uriburu que baja de San Rafael, de Mendoza, y también se baja hasta el río Neuquén. Ambas tienen la función de cortar la salida de los indios hacia Chile. Claro. Con lo cual, todos los indios que están acá no tienen a dónde ir. Porque tampoco pueden huir a la Patagonia, porque ahí sí que no hay nada. No hay manera de sobrevivir allí. Y junto con estas dos, las otras tres columnas se dirigen al corazón del asentamiento indio, que son las Salinas Grandes. Entonces, la presión que sufren los conglomerados indios es altísima. No hay escape. Es combatir y morir. No hay lugar a donde ir. Y la otra huida a la Patagonia es morir en el desierto. Lo que hace que tampoco haya tanto indio en combate. Las poblaciones empiezan a aceptar la condición de que no se puede hacer nada. Porque cuando uno después va a los números, termina viendo que más o menos habría unos 15.000 indios. Pero de esos 15.000, prácticamente 10.000 no combaten, sino que aceptan la realidad. Porque de vuelta, yo todo el tiempo pienso en los que hablan, ¿entendés? Como una vez un tarado que había hablado de 2 millones de indios, qué sé yo. Sí. Lo que vos decías Sí. al principio, combatientes tenés poco, y después lo que tenían eran las aves de las hienas que iban, afanaban, violaban, saqueaban, Claro. hacían eso para combatir cuando se les presenta esta campaña particularmente, no servían claramente. Claro. Claro, es decir, en un comparativo así muy grande, son como los cosacos. Tal cual. Los cosacos son muy famosos, todo lo que quieran, pero son soldados de rapiña. Tal No son cual. soldados de combate. Pero Y tal esto es lo cual. mismo. Pero no hay, esta campaña desierto es una campaña en donde no hay combates prácticamente. Claro, no. Ese es Hay el una, tema. Es una cosa. Es más, el cálculo es que indios muertos no alcanzan a los 2.000. yo lo tengo, perdón, indios de lanza que le decían, eso lo tengo Sí, porque porque la campaña lleva mucho escriba, entre científico, periodista, claro. registro, lleva mucho escriba, y mucho escriba que no puede truchar la No. crónica. 1.313 indios de lanza registran muertos. Sí. Y de lo que vos decías, Jorge, 10.513 indios no combatientes, que era lo que iban atrás. Y Los de prisioneros, Chusma. 1.271. Claro. Es decir, poco. No es prácticamente nada. Y Y es más, cacique, muere uno digamos, solo. cacique con vida 5. Sí, pues muere Baigorrita, es el único que Exacto. muere. Todo lo demás, nada. Así que es una campaña de afirmación, tal vez se junte con la idea de Alsina, de asegurar el desierto, pero nada más que eso. Pero además es una campaña de afirmación necesaria. ¿Por qué? Porque esta campaña resuelve el problema el problema de la violencia, de la convivencia con estos indios, que era fomentada porque estaban sueltos, por decirlo de alguna manera, y no integrados a ninguna estructura. Resuelve ese problema, resuelve el problema de los robos, resuelve el problema de los gastos innecesarios del Estado, resuelve el problema de la mejora económica que esto va a significar en dos sentidos. No se roban lo que hay ahora y hay espacio para producir más. Es decir, es una resolución de estructura nacional completa, donde además los científicos que van acá y los que ya habían ido, y vuelvo a mencionarlo al Perito Moreno, empiezan a integrar geográficamente la nación con las informaciones técnicas de lo que hay, lo que no hay, cómo es el suelo, cómo se mueve la gente, cuáles son las vías de comunicación, hay una integración mayor. De Esto es verdad imprescindible. es una gesta increíble. Estaban construyendo el país y el costo, el daño colateral es quirúrgico. Sinceramente, Sí, sí. quirúrgico. Es Claro. increíble. Y además, para los estándares, no solamente de la época,
de las salvajadas que se hacían mutuamente en la guerra civil durante todo el tiempo. Sí. No, es tal cual, es tal cual. O sea, pensemos, pongámonos en la época y sinceramente el saldo y el costo-beneficio es increíble esta campaña. Es de una, pero no sé, es una gesta, pero una epopeya increíble. Y yo tal vez voy a decir una barbaridad, ¿no? Y acá estábamos, si no, Gracias. No, pero por eso es que hablan de las matanzas de los indios, el genocidio, todas esas estupideces. Yo lo que haría sería mirarnos un poco. Es decir, tomate un colectivo y mira a la gente, anda un subte, un tren, camina por la calle, en cualquier lado, y decime dónde no encontrás rasgos de integración de blancos, digamos, no me gusta la palabra, pero de blancos con indios. Pero, a Hay ver, montones, claro, montones. es que lo que le Nos pasa, integramos totalmente. la leyenda negra alrededor de Roca para mí tiene dos vertientes, perdón, porque estoy saliendo, digamos, del tema bélico exclusivamente, tiene dos vertientes. Una es, digamos, la que le viene de residual de la leyenda negra de la conquista, que en lo que tiene que ver con la forma de conquista española, tenés un concepto de mestizaje básico, pero básico. Sí. Con lo cual no tenemos ninguno de nosotros la originariedad. Nadie estaba antes que nadie y estamos todos Claro. mezclados. No hay ninguno que sea más o menos originario. Toda esa estupidez de la autopercepción de la originariedad es, además de ser un curro, es una barbaridad, Sí. una barbaridad científica, porque la verdad es que los argentinos estamos todos mezclados desde que se pisó este suelo, desde que Claro. pisaba este suelo. Y así fue. Obviamente, cada zona, cada conquistador, los conquistadores no eran niños, no, tampoco vamos a hacer la leyenda rosa, no eran carmelitas descalzas, ni los que estaban, ni los que vinieron, se enfrentaban como se enfrentaban en esa época, y la mezcla daba lo que daba. Pero América se integró así, somos mestizos, todos. Esa es la realidad. Eso por un lado. Con lo cual, pero me parece que Roca ahí recibe, aparte, viste lo que es, pasan los siglos, pero no les importa porque los datos totales, cualquier cosa, entonces es Roca, Garay, Colón, más o menos. Pero se recibe parte de todo eso al ser, digamos, la campaña más exitosa, la gesta, la maravilla que estamos diciendo. Pero por otra parte, también hay un tema con Roca, que no recibe la suficiente defensa de quienes debería, porque estamos hablando de un tipo que en su concepción genera un Estado laico, Claro. liberal. También. Entonces, los que castigan o los que se rasgan las vestiduras por, la leyenda negra, que es parte del ataque que recibe Roca, no lo defienden por su construcción del Estado laico. Salvo que vos te hagas una matanza, ¿no es cierto?, como la de los Pilagá, ¿no? Claro. En el siglo XX, bajo un gobierno nacional y popular. En ese caso no hay matanza, sino que andás a ver qué pasó. Claro. Lo que pasa es que, es decir, todo ese movimiento político, pseudopolítico, burdo que se ha hecho, está basado en la idea de que Occidente tiene que ser culpable de haber hecho lo que estos indios, por ejemplo, nunca hicieron, y entonces esa culpabilidad nos obligaría a darle a los indios lo que nunca tuvieron porque nunca lo hicieron, pero que lo hicimos nosotros. Esa es la construcción. Exactamente así, es complicado de entender, pero es así. Claro, es complicado entenderlo, es decir, es complicado porque es tan burdo que es difícil de contar. Es decir, le tenemos que dar a los indios lo que los indios jamás se sentaron a hacer. Pero Jorge, y que lo no hicimos hay nosotros. indios. O sea, ese es el punto. No es que hay un nosotros y un ellos. Es el que intenta hacer el otro para obtener privilegios y tongo, porque no hay un nosotros y ellos. No, señor. No es verdad. Exactamente. Sí. No. Así que es un... Bueno, pero forma parte de un poco lo que decíamos antes de la tragedia mundial de la estupidez desbordada. Pues la verdad que es eso, no hay ninguna otra cosa. Quienes formamos parte de Historias Bélicas, agradecemos muchísimo tu apoyo y colaboración. Podés hacer tu aporte
a Mercado Pago si estás en Argentina y a PayPal si estás en el exterior, para disfrutar de muchas, muchas historias bélicas más. Muchas gracias. Para cerrar, si quieren, en la última página está el falso retrato, como dijo Guillermo, pero donde están identificados cada uno de los personajes. Los pibes, sí, sí, sí. Los pibes. Y yo destacaría uno en particular, que es el teniente coronel Artemio Gramajo. Sí, gran valor. Exactamente, Compañero Gramajo. a quien la leyenda le atribuye la confección de un delicioso plato de papa, huevo y jamón. Un bon vivant el pibe. Exactamente, exactamente. Qué hombre, qué Sí, hombre. ¿cuánto le debemos a Gramajo? ¿Cuántas alegrías le debemos a Gramajo? Como una suerte de Guillermo Coppola de Roca, ¿no? Una suerte. Claro, así es, así es, Yo, así es. si me permiten algunas cosas, no quiero que parezca que soy fanática de Roca, pero bueno, en fin. Pero en estos días hubo un rifirrafe dentro de la campaña presidencial respecto de Roca y la relación con la institucionalidad eclesiástica, que no era el Vaticano, porque no había eso, no existía. No rompió relaciones con ningún Vaticano, No, sino que, a ver, en el concepto de ese momento mundial en el que se estaban armando los estados y la institucionalidad de los estados y la centralidad de los estados, recordemos que Roca firma los tratados con Chile, lo que ustedes estaban diciendo, implementando la frontera de la cordillera. Bueno, ni hablar que agrega La Pampa, Río Negro, Neuquén, no sé, Chaco, Formosa, ustedes se van a acordar mejor. Implementa un conjunto de leyes laicas que pone bajo el control de la jurisdicción del Estado el control de la población civil. ¿Estamos? ¿Se entienden? Toda la educación, el matrimonio, el registro civil y qué sé yo. Eso es contra lo que la Santa Sede en ese momento choca por una cuestión de manejo político. O sea, uno lo estaba manejando y el otro choca con eso porque lo quiere manejar él. No es tanto. No más. Pero perdón, hace lo que el mundo estaba haciendo. Pero Lo que sí, Italia hace después de su unificación, a mediados de los 60. es que acá hay un punto y es como que no es que hay buenos y malos. O sea, la Santa Sede tenía una serie de dominios y los quería conservar. Como en todo, digamos, como hace cualquiera que tiene un dominio y lo quiere conservar. Y lo que estaba haciendo el mundo, por otra parte, en el avance, digamos, del Estado-Nación como concepto y su constitución institucional, porque convengamos que también implementa moneda, implementa digamos, que la caja de jubilaciones, a ver, para que se entienda, porque después se piensan que lo hizo Perón, la implementación de Estado, la modernización de la Armada. Perdón, es Roca el que le encarga a Vialet Macé el informe sobre la situación de la clase obrera. Cualquiera que tenga ganas se va por corriente, todavía están los libritos del informe de Vialet Macé, se lo encarga Roca, no Perón, vamos, para entender la jornada laboral, o sea, es el constructor del Estado Nacional digamos, en los parámetros de esa época, pero lo hace él y no lo hace otro. Y es monumental la obra que tiene el tipo. Y en el choque con la Santa Sede por el control, digamos, del censo civil, ahí es cuando la Santa Sede se opone a la 1420 de la educación obligatoria, laica, y demás. Y ese es el momento en el cual le saca las cartas credenciales, creo que al nuncio, no me acuerdo, creo que se llamaba Matera, no me acuerdo, que después se lo dan en la gobernación siguiente. Digo, no es que rompe relaciones, también nuestros liberales, pero bueno, en fin. Porque estamos hablando no sé qué decirles, o sea, tenemos grandes próceres, pero lo que hace Roca, en el tiempo que hace Roca, y con no sé qué decir, con la transparencia, con la profesionalidad, es una cosa demencial. Yo creo que tendría que ser, pero no sé si el padre de la patria, que es San Martín, pero el segundo. Perdonen, no la efusividad, pero es que
Tal cual. Sí, bueno, pero Tal cual. es que es eso. Porque piensen también una cosa. Bueno, nosotros pusimos como fecha final 1888 porque del 79 al 88 se completan los Las campañas con en la transporte cordillera, cordillerano. exactamente, y eso completa la seguridad general y demás. Pero esta campaña puesta así y con este éxito y con la decisión política de Roca que acompaña, es lo que va a generar la revolución de Chile, que va a trepar hasta principio del siglo XX, donde en 1902, si mal no me recuerdo, se van a firmar los Pactos de Mayo, Claro. que es la paz con Chile y la construcción del Cristo Redentor. Así que esto no termina acá, es decir, o mejor dicho, no es solamente vamos a construir la Argentina, no, construimos una Argentina tan sólida que puede poner en claro las relaciones diplomáticas y políticas con sus vecinos. Impresionante, sí, sí. Completa todo. No, Roca todo. es un estadista, es de los pocos tipos de estadistas que pueden recibir esa palabra en Argentina. Sí. No, es una cosa Claro. impresionante. Y perdón, y eso es lo que creo que también tiene que ver con la demonización de Roca, que, insisto, se lo demoniza por los dos lados, ¿no? Se lo demoniza por izquierda y por derecha. Sí. Sin esta base tan sólida, tan profesional, tan visionaria, no tenés la Argentina liberal de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que es la Claro. Argentina, que es el país más próspero del mundo. Del Sí. mundo. Para que se entienda. Bueno, Sin pero ¿quién eso, quiere prosperidad si No. podemos vivir con lo nuestro? Claro. Es decir, ¿para qué queremos ser prósperos si lo teníamos Irigoyen para arruinar todo? Exacto. Uy, nos matan acá. Bueno. Haciendo amigos. Bueno, no sé si nos queda algo más. No decidimos qué vamos a hacer la semana que viene, che. Así es, no lo tenemos decidido. No Bueno, lo tenemos decidido. después Podríamos ir debatimos. por la amiga Indira, ¿eh? Vamos. Indira Gandhi, la guerra del 71. Bueno, vamos a ver si podemos construir la guerra del 71 y toda la Sí. gestión de Indira Gandhi, por Sí, supuesto. una pacifista, ¿eh? Otra que se hizo con manuales de género, Sí. con convenciones de Ginebra y Sí, con sí, todo. sí, Otra que sí. se hizo así. En fin, bueno, estimados, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias a nuestros donors. Ponemos la placa con toda la gente que nos viene apoyando y les agradecemos mucho y les invitamos también a sumarse. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Chau, chau. Ahí les dejamos grasa de potro. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.